Laboratorio de computadoras, no me acuerdo si está específicamente, ahí ya nos fijamos. No me acuerdo si en el libro está la tabla de múltiplos y submúltiplos, pero es Sí, fácil. es la que está en decimal y en binario. No, esa es la conversión, porque ¿qué sucede? Las computadoras, los números, los números que nosotros usamos, el número decimal, que va del 0 al 9, Sí. no los puede trabajar. Trabaja todo en digital. Lo digital es 0 y 1, que sería 0, 5 Ah, voltios, por ejemplo. es la que está en el. Sí, está ahí, ya la vi la tabla, Poli. Entonces, pero miren, lo que yo ahí les muestro la pantalla. Sí. Quiero ver que a ver si escribí bien la pregunta o a lo mejor no la escribí. Hacer una tabla con los múltiplos. Claro, actividad 1 de computación. Bien, yo a Sí, lo la que. tablita esa. A esto me refería, mira. A ver si lo tenemos. Que es esto que está acá, mira. La forma más fácil. ¿Qué le dice? Empiezan del byte. Otro tema importante. Siempre dijimos que en la computadora todo trabaja a nivel de bit. El bit es 0 y 1, pero se va agrupando de a 8, que se forma el byte. Sí, Bueno, en byte, sí. toda la capacidad, la velocidad, todo vio de internet, la capacidad de un pendrive, de lo que sea, siempre se va a dar en byte, usualmente. Sí. ¿Qué es lo útil? Entonces, por ejemplo, tiene la unidad es el byte. Si lo Sí. multiplica por 1000 es el kilobyte. Por un Ajá. millón el mega. Por 1000 millones sería el giga. Por un millón Sí. sería el tera. Bueno, y así va sumando. Estos son los múltiplos a los que yo me refería en la pregunta. Ajá. Sí, ahí lo entendí. Sí, la que está en el libro de computación sería. Claro, si no, no me acuerdo exactamente si sale, creo que sí, porque cuando lo hice fue basado en eso. Muy distinto es, por Sí, sí, a ejemplo, veces. a lo de la electrónica que es igual en los múltiplos, pero se agregan los submúltiplos, no sé si se acuerda, el miliampere, el microfarad. Sí. Bueno, en computación se usan para arriba, el kilo, el mega, el giga, como en electricidad industrial que tiene los 13.200 kilovoltios, el- todo eso. Hola. Sí, la escucho. Sí, no, se me cortó la comunicación ahí. Sí, justo hay un alumno que me preguntaba si era ahora la reunión. Ajá. ¿Son individuales las reuniones? No, es grupal. La idea es que, por Ah, ejemplo, como ahora justo no se conecta todavía nadie, y usted también se tendría que conectar para la de computación, si quiere le resuelvo las dudas ahora y ya así lo dejo liberado como para que aproveche su tiempo. ah. Sí, sí, me faltó esa pregunta. Eh, y bueno, después hice las 5, las Está 4. bien. Bueno, hacemos un repaso para que se ubique. ¿Qué es algo analógico? La voz es analógica, que tiene infinitos valores. Lo digital es dos estados, cero y uno, prendido, apagado, cero, 5 voltios. Es lo que utiliza la computadora, el celular, etc. Después, por ejemplo, dice, ¿qué es el sistema decimal? Es el que usamos todos los días, que va del cero al 9. No Sí, es del ya uno lo al subí 10. eso, lo subí en el claro, porque tengo mano hecho Bien, el lápiz, pero lo subí en claro, no sé si lo puede ver usted. ahí lo vemos si quiere. No sé Ahí. si es que lo carga directamente en el drive. Yo me fijé hace un ratito y se me pasó, por eso. Ah, acá está. Sí, lo subió, sí, está bien.
Sí, justo cuando me conecte lo subí. Porque en realidad me falta cargar lo que es software y hardware. Creo que no lo alcancé a subir. Está bien. Perfecto, lo que es analógico, altura del pulso, duración, frecuencia. El sistema decimal está muy bien, que va del 0 al 9. El 10 ya es la composición de dos de estas cifras. El binario va al 0 y el 1. Con respecto al decimal, el 0 es 0, el 1 es 1. El número 2 se forma con 1, 0, vendría a ser el 10. El 11 es el 3, bueno, y así sucesivamente. El octal, muy bien, es base 8. El hexadecimal, sí, está bien, pero en realidad acá lo que... déjela así, no se haga problema. Pero... si le escribís sexagesimal, le escribí mal, es hexagesimal, es con H. La diferencia que hay... con H. Le comento, el Sí, sexagesimal... Sí, suena muy parecido y es muy fácil confundirse cuando uno lo escribe, le digo, le aclaro. Sí, por eso yo seguí el orden del PowerPoint ese que No, está. además, y lo escribí mal, mire, lo escribí mal yo, acá es hexagesimal. Ajá. Por eso digo, suenan tan parecidos que una Claro, vez se me le llamó la mezcla. atención que saliera ese y estaba ese no salía en el PowerPoint. Exactamente. El hexagesimal, que era la pregunta, que déjelo así, no se haga problema. El hexagesimal, que va de... son 16 caracteres en total. Cuando llegamos del 0 al 9 empezamos a poner las letras A, B, C, D y E. Se utiliza porque es muy fácil pasar de octal a hexa y a binario, o sea, es bastante simple la conversión. Después acá que dice, ¿qué es un bit y un byte? Muy bien, el mínimo es el bit y el byte son 8. Disculpe que se me cortó los datos ahí. No, viene bien. Bueno, recuerde siempre, software es todo lo que es programa, lógico. Lo que no puede tocar. Pues software es como liviano, suave. Y hardware es todo lo que se puede tocar. Por eso las ferreterías le llaman en inglés hardware. Sí. Por eso no lo alcancé a escribir, si quieres se lo lea lo que puse. Bueno, después escríbalo así, porque recuerde que en el examen final tiene que tenerlo todo. Porque si justo le preguntan, haga cuenta que otro profe le pregunté qué es el software y usted no se acuerda, por lo menos si lo tiene escrito, usted lo mira y lo tiene. Ajá, bueno. Vamos. Sí, me faltó el software y el hardware y termina ahí, ¿cierto? Sí. Sí, son las dos Sí. cosas que me faltan. Sí, porque es la introducción, o sea, de computación. Y después vamos a ver cuestiones más generales, no vamos a entrar en... Porque cuando usted tuvo computación, capaz que le dieron cómo funcionaba el micro por internamente, la unidad aritmética lógica, etcétera. Que hoy en día, si bien es válido saberlo, pero se tendría que dedicar pura y exclusivamente a eso, como para que tenga sentido a ese bajo nivel. Ajá, bueno. Bueno, yo creo que está bien, le faltaría eso solito de esa materia. Lo que podemos ver es algo de... ¿qué le quedaría acá? Electrónica 2 y 3. ¿Puede ser? Sí, Bueno. sí. ¿Usted a qué se dedica, a ser curioso? Yo hago electricidad y tengo un Renis. Bueno, haciendo electricidad la parte electrónica le va a salir fácil. Fácil porque usted está acostumbrado a usar un amperímetro, o sea, una pinza, un tester. Sí. O sea que no va a tener inconveniente. No. Mire, vamos por electrónica 2, que es acá, laboratorio de electrónica 2. Primera pregunta, ¿qué es la ley de Ohm? Fácil. La ley de Ohm. Sí. La relación que uno sabemos que tensión es igual a qué. La tensión es igual a la corriente por la resistencia. Exactamente. Y de ahí salen las otras dos relaciones, que es la corriente Las otras dos relaciones. y lo otro. Perfecto. Y le pone sus unidades. La corriente es el ampere, el voltio es el... Perdón, la tensión es el voltio.
Sí, la resistencia del hombre. Después, claro. ¿cómo se miden y con qué instrumento? Bueno, acá lo que siempre se apunta es que sepa diferenciar que la corriente se mide en serie y la tensión en paralelo. Sí, Como por ejemplo, usualmente lo que es corriente alterna se mide con una pinza amperométrica, lo que es corriente continua se suele usar un tester, pero ya hay pinzas amperométricas de corriente continua, por ejemplo. sí, sí. Entonces, eso nomás va mencionando. Después, ¿qué es la potencia eléctrica? Acá potencia ve su forma más simple. ¿Qué le quiero decir? Potencia igual a En corriente Fourier. por... Exactamente. No hace falta que hable ni de la potencia activa, ni reactiva, ni... No, no. Ajá. Eso es de otra La potencia. materia. Acá nos dedicamos a la potencia en su forma más simple. Sí, Como una pseudo equivalencia de lo que es trabajo, o sea, de rendimiento. sí, sí. Después acá, mire, justo acá lo que hablábamos de los múltiplos y submúltiplos es parecida a la pregunta de computación. Los múltiplos son los mismos. Claro. Y recuerda que todo lo que es múltiplo siempre es con primera letra en mayúscula. Kilo es con K mayúscula. Los Sí. múltiplos es con la letra en minúscula. Por eso que mili es M minúscula. O sea que habría que agregarle a lo que usted va a sacar de computadora, agregarle la parte de submúltiplo. Sí. Eso es todo, porque es un repaso de esto de electrónica 2. Ajá. Bueno. Que yo calculo con lo que usted sabe, ni siquiera hace falta buscar un libro. O sea, eh, No, 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 la verdad es que no lo abrí porque hice el de computación, que fue el que más me llevó tiempo. claro. Realmente no lo vi, y bueno, sí, lo vi cuando dio la clase el otro día, ahí Sí, pero le quería más o decir, menos esto explicó. no es complicado, porque si usted está trabajando en eso, se acuerda, o sea, lo tiene. Sí, sí, no, no, esto es muy fresquito, es muy usado constantemente. Por eso lo va a sacar fácil. Electrónica 3 no, ya va a tener que acudir al libro porque hablamos del amplificador operacional. Ah, sí, ¿Qué es un amplificador? ¿Cuál es el símbolo? ¿Y qué es cada pin? Y dibujar el circuito. Recuerde que esto acá lo tiene dentro de la bibliografía. Creo que lo tengo acá el libro. Acá está. Acá busquemos el sí, fue el que capítulo. mostró el otro día. Exactamente, buscamos el capítulo directamente de amplificadores operacionales. Creo que era el 15, acá está. Página 177. Y acá empieza. Acá le dice la definición. Ahí está el circuito que viene a ser el último punto. Y acá está el símbolo y qué es cada pin. Sí, O sea que ahí tendría las tres preguntas, las respuestas de las tres preguntas que está por acá. ¿Qué es un amplificador operacional? ¿Cuál es el símbolo? Y dibujar un ejemplo. sí, O sea que ahí lo tiene. Y bueno. recuerda hacerlo manuscrito, porque es la mejor prueba que va a tener a la hora de rendir, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí, lo iba a hacer, lo cargué ahí Ese ya está, ese al Classroom déjelo. y... Está bien, ese déjelo así. Los otros traten lo posible, entonces así le va quedando. Salvo que se ponga a tipearlo usted y bueno, y ahí lo. No, no, es que yo lo hice primero en escrito y para pasarlo, no sé si lo alcanza a ver por acá está. Ahí para que. Está todo lo que he hecho. Lo tengo escrito en un cuaderno. Pero como estaba muy bien prolijo, lo dejé así, lo pasé. Le doy un consejo, recuerde que esto es secundario. Sí, La carpeta es la mejor prueba que usted tiene para decir lo hice. Igual, a ver, yo bueno, entiendo que si usted agarra y me lo escribe todo y lo sabe, no hay inconveniente. ajá. Vamos, sí, sí, no hay problema, sí lo he hecho así. Más que todo me ayuda para la memoria. Dele. Y recuerde que el examen final va a ser eso, por ejemplo, va a empezar a hablar de computadora. Usted elige de qué quiere empezar a hablar, por ejemplo, si no, yo quiero empezar a hablar de la diferencia entre software y hardware. Entonces empieza hablando de eso y dice, da ejemplo, por ejemplo, el software son programas, el sistema operativo. Ya después le preguntan en otra guía qué es el sistema operativo, o sea, a ese nivel. O sea, no hace Bueno, falta entrar en grandes detalles. eh, Porque hoy en día la computación ha crecido muchísimo de lo que era en su momento, ¿no? sí, sí, Bueno, sí. o sea, ¿tiene alguna duda? No, no, creía que no.
Yo más o menos el miércoles por ahí voy a empezar a subir la actividad 2, no, no se asuste. Es porque, por ejemplo, hay algunos que ya han terminado, entonces yo la voy subiendo a mediados de semana. Usted termine la actividad 1 y después recién pase a la 2. Bueno, bueno. Está. Si tiene duda me puede preguntar por WhatsApp, no hay problema. Bueno, bueno. Está. Bueno, buenísimo. Ya le puse el presente, así que está todo bárbaro. Bueno, ¿hace falta que siga conectado? No, no, ya está, o sea, ya estaría. Bueno. Y la otra clase era la de computación a las 8. No, ya estaría, porque ya me mostró lo que hizo, ya estuvimos hablando, así que ya... Hasta la semana que viene, en el caso suyo, no tiene más clase obligatoria. Ajá. Bueno, bueno. Cualquier duda que tenga me pregunta por WhatsApp, no hay inconveniente. O por mail, por como más le guste. Bueno. Bueno, estaría perfecto lo suyo, está muy bien encaminado, lo felicito. Bueno, estamos, gracias. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Ahora vamos a hacer un breve repaso de electrónica 2 con las primeras preguntas que era de qué era la ley de Ohm, sus unidades, cómo se miden, los instrumentos, la potencia eléctrica, múltiplos y submúltiplos. Me voy acá al libro, el libro recomendado, si mal no recuerdo es página 47. Acá tenemos que nos dice la ley de Ohm. Acá dice por qué se llama, en homenaje a Simon Ohm. Es un apellido, como Ampere, es apellido, Volt, son todos apellidos. Y acá nos dice la relación, dice que resistencia es igual a U, que es tensión, dividido a corriente. Acá en este dibujito nos muestra varias pilas y una resistencia. Ven que acá el amperímetro que mide la corriente está conectado en serie. En el caso de corriente continua, el amperímetro lo puede tener el mismo tester. En corriente alterna se suele utilizar una pinza amperométrica que tiene la ventaja que no hace falta cortar el cable, sino que se lo atraviesa. También hay pinzas amperométricas que miden corriente continua. El voltímetro siempre se conecta en paralelo a lo que usted quiera medir y usualmente viene integrado en un tester. Tiene escalas para tensiones en corriente alterna y en corriente continua. Después, la resistencia es una medición que se hace sobre un componente, pero no tiene que tener energía, tiene que estar totalmente desconectado y se conecta en paralelo. Siempre se recomienda cuando utilicen el tester, tanto para medir tensiones o corriente o resistencia, acostumbrarse a no tocar con las manos las puntas, por ejemplo la resistencia, los contactos, tratar siempre de acostumbrarse a no tocar con las manos. Bueno, acá les habla de lo que es la resistividad, que no nos hace falta, nosotros vemos resistencia como algo general. Sí nos importa acá llegar a ver esta parte que es la potencia. La potencia es igual a la tensión por corriente. Otra cosa que me olvidé comentarles, tensión en algunos lo representan con la letra U, otros con la letra V. V es lo mismo. Hay una convención que se suele acostumbrar, que es decir que si yo estoy acá hablando y nunca presenté acá están viendo aquel trabajo.
No, pensé que no lo había mostrado, pero lo están viendo en el libro. Que las letras minúsculas cursivas hace referencia a todo lo que es alterna. Y la letra imprenta a todo lo que es corriente continua. Pero por acá es importante que sepamos que la U o la B es tensión. Ahí ya vienen las leyes de Kirchhoff, que eso ya no nos cuadra a nosotros. Nosotros somos esta parte. Bueno, la última de múltiplos y submúltiplos, si no la encuentran en el libro, no se hagan problema. Busquen en internet, pongan múltiplos y submúltiplos de electrónica y, por ejemplo, acá los tienen. La unidad, todos los múltiplos siempre son en mayúscula y los submúltiplos en minúscula. O sea que acá esta tabla tiene ese error, que es una convención utilizo. Miren, esta tabla sí está bien, que vean que tienen kilo, mega y giga con letras mayúsculas y los submúltiplos mil, micro, nano y pico con letras minúsculas. Y acá le dice que en notación científica o en sistema clásico decimal. Bueno, esto es el resumen de la actividad 1 de electrónica 2. Ahora vamos a hablar un poco de electrónica 3. La actividad de la electrónica 3 está acá, tiene 3 puntos. ¿Qué es un amplificador operacional? ¿Cuál es el símbolo? ¿Cómo se llama cada contacto? Pin o terminal. Y dibujo un ejemplo o un circuito de la composición interna de un amplificador operacional. Bueno, estamos acá, en el mismo PDF, acá tenemos el mismo libro. Está en el capítulo 15, página, si mal no recuerdo, 177. Amplificadores operacionales. Acá le hace una breve introducción en el libro, un poco de historia. Antes se utilizaban mucho las computadoras analógicas y el amplificador operacional nos vino a ayudar, fue un avance. Tengan en cuenta que en los años 50 la computación era analógica, algo totalmente distinto a lo que hoy en día, que es totalmente digital. Y el ENIAC, que era la primera computadora que se utilizó para supuestamente calcular la masa crítica de la bomba atómica, resolvió un montón de operaciones de forma más analógicas que digitales. Se hacían todos cálculos de realimentación con computadoras analógicas, circuitos de control. Por eso es que tuvo mucha aplicación en el ámbito militar, sobre todo para el control de los misiles, ¿no? Acá tenemos el amplificador operacional, que realmente fue un hito en la electrónica porque es un componente muy versátil que se puede utilizar tanto en digital como en analógico. Un amplificador se lo puede utilizar como para amplificar audio, como para comparar señales, hacer un búmetro, se puede hacer muchas cosas. Es muy versátil, hay libros que se dedican solamente a tratar el tema del amplificador operacional y circuitos de ejemplo. Si se acuerdan algo de análisis matemático, se pueden hacer integrales, derivadas con este circuito. O sea, realmente es impresionante todo lo que se puede hacer. Filtros, para hacer ecualizadores, consolas de sonido, realmente es terrible todo lo que se puede hacer, impresionante. Acá la primera parte le dice lo que es un amplificador operacional. Este es un circuito, por ejemplo, elemental de cómo está integrado todo esto dentro de un componente ASIO. Y hay amplificadores de operaciones que tienen muchísimo más. Acá tienen todo lo que es el símbolo, que es cada pin. Acá les dice la alimentación positiva, alimentación negativa. Esta es la contra de los amplificadores operacionales que requieren fuentes partidas. La fuente partida, recuerden que es más 12 voltios menos 12 voltios, aparte del 0. O más 5 menos 5, más 9 menos 9. Bueno, esto es el resumen de la actividad 1 de electrónica 3. Buenas, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo va? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Cuénteme qué estuvo haciendo, ¿pudo hacer alguna actividad? ¿Cómo estuvo? Me
estaba por poner en estos días. Sinceramente todavía no hice nada. Bueno, igual. Tenga en cuenta que aproximadamente el miércoles voy a subir la actividad número 2. Ajá. No son largas, recuerden que son simples. Usted debe electrónica 2, ¿puede ser? Electrónica 2. Bien. 1 y 2. Y laboratorio, o sea, la parte práctica de 2 también. Claro, pero conmigo solamente creo que es laboratorio de electrónica 2. Sí. Bien. Bueno, en base a los programas como han tenido, yo les traté de armar algo más práctico en el caso de ustedes. Y no es difícil la guía. O sea, empieza, primera pregunta, ¿qué es la ley de Ohm? O sea, que en electrónica la ley de Ohm como que es el ABC de todo. O sea que, por las dudas, la primera pregunta, ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Tiene que enunciarla, que es una relación de 3 parámetros que tenemos dentro de la física, y cuáles son la corriente, la resistencia y la tensión. Que puede dibujar, si le gusta, el triangulito, como usted quiere. Eso, si dibuja el triangulito, explique cómo despejar la corriente, cómo se despeja la tensión, diciendo si está puesto, me queda uno dividido o me queda multiplicado, eso. La otra pregunta es, ¿con qué se mide cada una de estas cosas? Por ejemplo, la resistencia, ¿con qué la mide? Con un ohmímetro. Que tiene el tester, por ejemplo. Muy bien. La corriente, ¿con qué la mide? Y bueno, en alterna usamos la pinza ferrométrica, pero también un tester para la continua. Exactamente, sobre todo en la electrónica son corrientes muy bajas, muy débiles, que se le dice. Entonces, hay pinzas amperométricas para corriente continua, pero a veces no sirven porque para medir 1 miliampere con una pinza es como que no, es el error que tiene la pinza. Exactamente. Y para medir tensión, ¿qué usamos? El tester. Exactamente. Recuerde que tanto para medir tensión como para medir resistencia es en paralela la conexión, y para medir corriente es en serie. Por eso que la pinza es tan buena, porque uno no corta el cable, uno lo atraviesa y ya está. Exactamente. Y otra de las preguntas que tenía, me fijo, ¿qué es la potencia eléctrica? Es corriente por tensión. ¿Por qué es importante? Porque es la relación de, que podemos decir que es el trabajo, o sea, qué tanto nos sirve un componente. Caso práctico. Un motor, vio que muchas veces le han especificado en caballo vapor, HP, o ya ahora se está usando mucho lo que es el vatio, que le dicen un motor de 750 vatios. ¿Cuántos HP son? 1 más o menos. Recuerde que el HP y el CB, uno vale, creo que valía 736, creo que el otro 746, entonces más o menos 750, cálculo rápido. Para eso se usa mucho la potencia. Y la otra pregunta, múltiplos y submúltiplos. Recuerde, la unidad de lo que sea, de corriente o tensión, voltios, submúltiplos, mili, el micro y los múltiplos. Bueno, eso te iba a joder mandándote un mensaje para preguntarte si refería a eso. Eso mismo. Usted elija, sí, recuerde, todos los submúltiplos con letra minúscula, mili, micro, pico, nano, al revés es nano y pico, son todos submúltiplos, quiere decir que es una división, una fracción. Y cuando son más grandes ya tenemos el kilo, el mega, y el giga y el tera. Eso, múltiplo y submúltiplo. Busque la tableta si tiene internet, la copia, es un clásico eso. ¿Sí? No más que eso, y con eso termina la actividad 1. Perfecto. En lo posible, si lo hace a mano mejor. Cuando lo termine, si se anima a subirlo al Classroom, bien. Si no, me lo manda por foto por WhatsApp, no hay inconveniente. Y lo más probable es que te mande la foto porque, bueno, no manejo mucho la tecnología. No se haga ningún inconveniente. Después yo le voy a ir explicando cómo subirlo al Classroom, así yo lo voy a quedar dejando ahí. Perfecto. Pero ahora lo importante es que haga las guías cuanto antes. Así termina la materia y va sacando materia y puede terminar.
Sí, sí, es la idea. Bueno, cualquier duda por WhatsApp me puede preguntar cuando quiera, o sea, no hay inconveniente. Si puede trabajar el fin de Bueno, semana, me lo pregunta, no, no hay drama. bárbaro. Bueno, ya estaría, ya le puse el presente, resolvió sus dudas. La parte obligatoria ya la cumplió por esta semana. El próximo encuentro va a Sí, ser. sí, sí. Yo justo porque estaba haciendo un trabajito fuera de hora, confiado que no había nada hoy por eso. No, 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 justo le estaba mandando mensajitos por las dudas para que no se olvide. Bárbaro. Pero El jueves hay que conectarse. no, usted. No, solo el lunes. Porque el jueves veo proyecto integrador, electrotecnia e instalaciones y máquinas, que creo que usted no las tiene en esa materia. No. Entonces no, solo los lunes en el caso suyo. Ah, está. Si Sí. tiene duda y Me quiere avisó. que hagamos una llamada, una videoconferencia, no hay ningún problema. Usted me dice y nos ponemos de acuerdo. Perfecto. Bueno, está bien y bueno, y Bueno. espero que vaya haciendo el trabajo. Si tiene duda me lo manda. Si me lo quiere mandar por partes también, no hay inconveniente. Perfecto. Perfecto. Bueno, Bueno, entonces ya para el miércoles lo vamos a tener listo, entonces así ya manda las actividades nuevas. dele, le agradezco. Así va terminando trabajo y va sacando. Perfecto. Bueno, ya está liberado. Si usted quiere, ya está liberado. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Vamos a hablar un poquito del laboratorio de computadoras. Vamos a ver el práctico. Primera parte que pueden buscar en internet, que dice qué es algo analógico y qué es algo digital. Algo analógico es algo que puede tomar infinito tipo de valores numéricos. Por ejemplo, la voz humana, la vista. Son todos procesos que tienen infinitos niveles de posibilidades. Algo digital no, es algo que tiene dos estados. O está prendido o está apagado. O es un 0 o un 1. O 0 voltios o 5 voltios. No permite otra alternativa. Lo digital es la base de la computación moderna. Después la otra pregunta, ¿qué es el sistema decimal? El sistema decimal es el que usamos todos los días, que va de 0 a 9. El número 10 es la combinación de dos dígitos, del dígito 1 y del dígito 0. ¿Para qué lo usamos el sistema decimal? Para todo el tipo de operaciones. Nuestro sistema educativo, en sistema financiero y demás, está basado en el sistema decimal. ¿Hay otros sistemas? Sí, claro que sí, hay muchísimos. Sistema binario, que tiene dos estados, el 0 y el 1. Es el que usan las computadoras. Acá, con el 0 y el 1, tienen que tener en cuenta este detalle. En el sistema decimal, acá vamos a poner el sistema binario. Hay unas diferencias. Por ejemplo, tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Vamos a hacer hasta ahí. En binario el 0 es 0. El 1 es 1. Y el 2 ya nos quedamos sin dígitos porque los dígitos binarios son 2, es 0, 1. Bueno, acá hacemos una combinación de 1 y 0. Es el equivalente acá cuando llegábamos al... Vamos a agrandar un poco por acá abajo. Cuando llegamos al 9 y queremos pasar al número 10, ¿cómo hacemos? Tenemos que utilizar el primer dígito, el 1, y el 0. Entonces ponemos 1, 0 y se empiezan a repetir.
En el binario esto se empieza a repetir a partir del número 2. El número 3, ¿cuál es? Es 11. El número 4, ya nos quedamos sin, entonces ponemos 1, 0, 0. El número 5, 1, 0, 0, 1. Y el número 6, y bueno, así sucesivamente va a ser 1, 1, 0. Y el número 7, que es el último que vamos a hacer, es el 1, 1, 1. Y el número 8 se vuelve a repetir, va a ser 1, 0, 0, 0. Y así sucesivamente. Como pueden ver, la misma cifra expresada en decimal es más corta en dígitos que la binaria. Miren acá. Acá tenemos un solo dígito y acá tenemos 4. ¿Pero por qué hacemos todo esto? Porque las computadoras trabajan en binario. El sistema octal es un sistema en base 8. ¿Qué quiere decir? Que tienen del 0 al 7 y acá pasa a ser 10, 11, 12 hasta el 17, que después sigue el 20. Acá yo escribí mal, es hexagesimal, es con H. Es hexagesimal, la que está escrito acá hace referencia a los ángulos, por eso acá me equivoqué, es con H, hexagesimal. Va del 0 al 9 y se agregan las letras de la A a la F. Entonces tiene un sistema de 16 con 16 dígitos. ¿Por qué se utiliza? Porque pasar de octal a hexa es muy fácil y a binario también. La calculadora científica acá que tiene la computadora, usted tiene la versión programador y acá cuando ustedes escriben un número, por ejemplo este número en decimal, acá se lo muestra acá abajo en binario. Y si ustedes lo quieren pasar a hexa, apretan acá hexa y le dice ese número en hexagesimal. En hexagesimal también se pueden usar estas letras con estos números. Este número, BBBC77, tiene esta representación en binario, 1, 0, 1, 1, bla, bla, bla. Y en decimal es ese número. Y en octal es ese número. Después, acá, ¿qué es un bit? ¿Qué es un byte? Justo acá tenemos la calculadora, nos sirve para explicar. El bit es lo mínimo que se puede tener en un sistema, que es 0 o 1, o sea que es cada una de estas cifras que estoy ahí mostrando con el mouse. En cambio, el sistema de byte es una agrupación de 8 bits. Acá tengo 4, más 4 forman mi primer byte. Acá en estos 8 tengo mi segundo byte, mi tercer byte, mi cuarto byte. Usualmente en computación no se utiliza el bit como una unidad, sino se utiliza el byte, que es la agrupación. El byte surge porque digitalmente es conveniente agruparlo de 8 y después, por ejemplo, el código ASCII, que es la conversión de byte o decimal a letras en la computadora, se toma de a 8 bits. Después acá que dice, hacer una tabla con los múltiplos. Recuerden, los múltiplos en computación, no existen los múltiplos en computación por el momento. Se usan múltiplos, pasábamos, ¿se acuerdan? En la velocidad de internet. Pasamos de kilobits o kilobytes, porque ahí juegan una cuestión comercial. Muchas veces comercialmente es más conveniente decir que son bits y no bytes, porque son más grande el número, pero no es lo que se usa. Después pasamos conexiones de mega y hay algunos lugares que se llega por fibra óptica en gigas a una instalación domiciliaria o empresarial, ¿no? Después, por ejemplo, en las capacidades, los pendrive, que en un primer momento eran, por ejemplo, de los discos duros, que eran, los disquetes, que eran de 1 mega. Después pasaron a ser de los pendrive de varios megas, de 512 megas, y ahora pasaron a ser de gigas, que hay de 16, de 32, 64, 128 gigas como nada los pendrive, y un disco duro que pasó a tener capacidades del tera, o sea que son cada vez más grandes. Y cada vez va a haber discos duros más grandes y cada vez va a haber pendrive más grandes. Porque la teoría de la información dice que por cada segundo cada vez se va agrandando más la cantidad de información. Se podrán dar cuenta que cada vez las computadoras, los celulares, el clásico ejemplo, de que se quedan sin memoria rapidísimo y solamente que tienen el WhatsApp y 2 aplicaciones más y, bueno, y la memoria se llena. ¿Qué es el software? Punto número 4. El software es toda la parte
lógica, todos los programas y sistema operativo es el software, es todo lo que usted no puede tocar, es intangible. Y el hardware es todo lo que usted puede tocar. Por ejemplo, el teclado, la pantalla del celular, el mouse, el CPU, el monitor, todo eso hace hardware. Y recuerden que hoy en día tanto un celular como una computadora es lo mismo, integran lo que es una computadora, porque un celular inteligente no es ni más ni menos que una computadora compacta. Internamente tiene los mismos principios, tal es así que el sistema operativo Android es derivado del Linux y el Linux está en las computadoras, así que como pueden ver es lo mismo, son recíprocos. Bueno, esto es todo el contenido de la materia laboratorio de computadoras. Ahora vamos a hablar un poco de comunicaciones y antenas. Vamos a buscar la actividad. Acá, para esta guía, se les recomienda utilizar el libro Sistemas de Comunicaciones. Primera pregunta, ¿cuál es la misión de un sistema de comunicación? Haga un diagrama de bloques. El sistema de comunicación es transmitir un mensaje, el objetivo. Vamos a ver acá en la bibliografía, vamos a buscar acá, bibliografía, acá, y el libro este. Empezamos a trabajar el capítulo 1, introducción. Acá que dice, el objetivo de un sistema de comunicaciones es transferir información de un lugar al otro. Claro, conciso y el pie. Por lo que se puede decir, las comunicaciones electrónicas son la transmisión, recepción y el procesamiento. Clarísimo. El primer sistema clásico fue el de Morse, que utilizó un pseudo sistema digital, porque era de líneas y puntos. Y a partir de ahí, de acuerdo a la combinación, eran las letras y los números. Después Marconi, que pudo transmitir señales de voz a través de ondas de radio, que ahí fue un hito y se empezó a desarrollar cada vez más. Acá cuando les pido, acá tengo la pregunta, hacer un diagrama de bloque, bueno, es esto que está acá. Tenemos una fuente de información, un transmisión, un medio y el receptor. Por ejemplo, en este caso, la fuente de información soy yo, que le estoy comentando de qué se trata la actividad. El medio de transmisión va a ser un video, el canal de YouTube, la disponibilidad. Y el receptor van a ser ustedes cuando estén viendo el video. Es una forma de ver. Así, cada vez que ustedes quieren, por ejemplo, un handy, como utiliza la policía, la fuente de información es el policía que tiene el handy, que transmite algo, el medio de transmisión es el aire, y el receptor es la base que escucha el mensaje. Y cuando le responde, bueno, se invierten los roles. Después, otra de las preguntas, ¿qué es la modulación y demodulación? Acá tenemos ¿qué pasa? Que esto que ustedes tienen acá, que lo van a transmitir, en el medio de transmisión hay que hacerle una transformación, es como que hay que adaptarlo. ¿Qué quiero decir esto? Imagínense que hubiese acá en Argentina trenes de muy alta velocidad, y usted quiere ir, hagamos cuenta que también se puede viajar con libertad a cualquier parte, y usted quisiera irse a Buenos Aires, por ejemplo, y tuviésemos un tren de alta velocidad. Usted se puede subir a la vía del tren directamente y no. ¿Por qué pasaría? Vendría el tren y lo atropella. Entonces la modulación es eso, es cómo subirse al tren para poder ir. Y la demodulación sería cuando usted llega a la estación de tren de destino y se baja. Bueno, acá en electrónica es lo mismo, pero se trabaja con señales. Una señal electrónica se la asocia a una portadora que va a ser de acuerdo al canal que usted va a utilizar, o sea, cómo usted va a transmitir, y se la asocia a esa portadora de alguna forma.
Luego, cuando el que la recibe toma esa portadora con esa información que usted le mandó y la demodula a la información que usted quiere. Ejemplo claro, hagamos cuenta de la radio AM, AM700, por ejemplo, cadena 3, 700, 750, no me acuerdo cuál de las dos. ¿Qué hacen? Ellos a la voz, a las conversaciones, al programa de radio, ¿qué hacen? Lo modulan a esa frecuencia, usted recibe esa frecuencia a través de la antena, la demodula y escucha la voz, la conversación. Aquí cuando le pide hacer el diagrama de bloques, es eso cómo se une, acá está, a nuestro ejemplo del canal de transmisión. Ustedes ven que esta es la información, con la portadora se la modula, se la manda por el canal, por ejemplo el aire, una fibra óptica, se la demodula a través de la portadora y se recibe. En el caso que le dije del videíto, yo soy la señal moduladora, o sea, la información, lo que le estoy contando. Acá la portadora se reemplazaría por hacer un video, por ejemplo en MP4. El canal de transmisión sería subirlo al servidor de YouTube. Y la demodulación sería cuando usted entra al canal de YouTube y le pone play y lo empieza a ver y escucha. Después dice que el espectro electromagnético y cómo está dividido. Bueno, el espectro electromagnético, como dice ahí, es la totalidad de las frecuencias que hay en toda la física. Usted tiene acá frecuencias que son subsónicas. Acá tiene lo que es el audio, la voz humana, que llega desde los par de hertz hasta los 15 a 20.000 hertz, dependiendo de cada persona. Ultrasónico, que es lo que escuchan los animalitos, que son tonos extremadamente agudos, que nosotros no lo escuchamos, pero esto sí. Recuerden, todo lo que es agudo es más dañino para el oído. Mucho más arriba tenemos la radio AM, más arriba la FM y la televisión. También ahora que se incorporó la televisión digital terrestre. Más arriba tenemos lo que es satélites radares. Y acá empiezan unas frecuencias que son lo que nosotros vemos y no vemos. El ojo, el color, toda la iluminación, la imagen no es ni más ni menos que una onda electromagnética que nuestro ojo es capaz de modularla. Lo del espectro visible, desde el rojo al violeta, que vendría a ser lo que nosotros podemos ver, más abajo del rojo son los infrarrojos, que por ejemplo son como transmite el control remoto con el tele, que nosotros no lo vemos, pero si hacemos el truquito de verlo a través de la cámara del celular sí se puede ver, porque lo demodula, lo cambia en frecuencia, lo pasa al espectro visible. Los ultravioletas, que están más para allá, que se utilizan por ejemplo en algunos casos para ver propiedades en los papeles, por ejemplo para ver si una plata no es trucha, un billete no es trucha. Y hasta acá podemos que decir son frecuencias no ionizantes, que no son perjudiciales para el cuerpo humano, si tenemos cierta precaución de no transmitirlas cerca de donde estamos. Y luego vienen todo lo que son los rayos X, gamas y cósmicos, que acá, sobre todo desde los X a los gamma, sí, están todos muy regulados porque un exceso de esta radiación hacen mal. Por una cuestión de que las moléculas son polares, las hacen oscilar y pueden producir distorsiones y lo que se vendría a ser todo lo que es un efecto celular, que puede ser una tumoración, etc. El último punto, el ancho de banda, es eso, es la división de la frecuencia que estábamos acá hablando, entre la frecuencia máxima y la mínima, es el ancho de banda. El ultrasónico entre esto y esto, AM entre esto y esto, eso es el ancho de banda. Y después tenemos el último punto que habla de lo que son los tipos de comunicaciones. ¿En qué sentido? Los modos de transmisión. Por ejemplo, el simplex, que es un solo sentido, solo recibir, solo transmitir, y el resto. En todo eso consiste la actividad de comunicaciones.
Y con eso terminamos la clase del día lunes. Cualquier duda me pueden preguntar por cualquiera de los medios, WhatsApp, mail, etc. Bueno.